¿Qué tal, hermanos en Cristo? Buenos días, Dios les bendiga. Y hoy estamos cerrando esta serie de estudios y de devocionales juntamente con estos 40 días de ayunos y oración. Y vamos a tocar el último tema en este día 40 y hablaremos sobre cuídate de ti mismo y de la doctrina y que nadie tenga en poco tu juventud ni tu trabajo en el Señor. Dice la palabra de Dios que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano, sino que en su tiempo, en su momento, recibiremos nuestra recompensa, ya sea en esta tierra o en los cielos. Sabemos que Dios nos va a galardonar, de alguna forma recibiremos galardones, coronas, y Dios nos va a bendecir también en los cielos. Pero no lo hagamos tanto por lo que vamos a recibir de parte de Dios, sino por amor a Dios, de la misma forma en la que Él nos amó. Entonces, tocaremos el tema de cuídate de ti mismo y al hablar de nosotros mismos entendemos que somos seres tripartitas, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el templo de nuestra alma y de nuestro espíritu, y lo debemos de cuidar. Dice la palabra de Dios que aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior cada día se va renovando conforme a la palabra de Dios, y esa debe de ser nuestra búsqueda diaria. Entonces aquí Pablo advierte a Timoteo de que se cuide de sí mismo, porque nosotros somos los que le damos apertura al adversario. Nosotros somos los que a través sabemos que Dios le dio libre albedrío a la humanidad, y sabemos que depende mucho de nosotros a que le estemos abriendo la puerta, y al entender todos los mensajes, sabemos que toda la ley y los profetas se resume en amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, alma y espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume toda la palabra de Dios, en el amar a Dios primeramente, después amar a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que en el segundo, en el amar al prójimo como a nosotros mismos, va un segundo amor, que es nosotros mismos, que para poder amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Ahora, volviendo al punto principal del tema, ¿por qué Pablo le advierte a Timoteo de que se cuide de sí mismo? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le damos apertura a las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Muchas veces son nuestras, vivimos las consecuencias de nuestras acciones. Claro, hay cosas que no podemos controlar, como fenómenos naturales, como por ejemplo la subida y la bajada del dólar, hablando en términos económicos. No podemos controlar muchas cosas por ejemplo, de la política, de la economía, de la educación, pero lo que nosotros podemos controlar de nosotros mismos, eso sí lo podemos controlar, o podemos hacer el mayor esfuerzo para tener un dominio y un control de nuestras acciones. Y Pablo le dice, cuídate de ti mismo, refiriéndose que, que, que tome control de lo que sí puede controlar, que tome dominio y control de su área, de su vida, de sí mismo, de lo que sí podemos controlar. Lo que sí podemos controlar son nuestras reacciones ante momentos adversos, nuestra forma de hablar, nuestra comunicación, tanto corporal como verbal, como nuestra relación con Dios, como nuestra relación con nuestro prójimo, con la relación que tenemos a veces contra nuestros enemigos. Eso podemos controlar. Entonces de eso habla Pablo, de que tenga dominio propio, que se cuide de sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le abrimos la puerta al adversario o a las cosas de este mundo para que den cabida en nuestra vida. Nosotros, dice la palabra de Dios, que el espíritu inmundo sale del cuerpo. Una vez que Dios nos libera, salen esas potestades, salen esos espíritus que nos gobernaban, esas entidades, se rompen esas cadenas. Y si tú no lo habitas de Dios, dice que el espíritu inmundo anda alrededor buscando reposo y vuelve a la casa de donde salió y la encuentra adornada y vacía.
¿Por qué? Porque no cerramos la puerta de nuestro corazón y no la llenamos de Dios. Entonces tenemos que entender que debemos cuidarnos a nosotros mismos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de rechazar los deseos carnales, la lujuria, los vicios, la codicia, la avaricia, el rencor, la amargura, el odio, la cólera, el chisme, la idolatría, el falso testimonio. Debemos de alejarnos de las drogas, de todo lo que es de este mundo, todo lo que nos desvía del propósito de Dios. Por eso debemos de andar en el Espíritu para poder identificar las cosas espirituales y lo que nos hace provecho en el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque la lucha es espiritual. Nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. Y dice que es contra potestades, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las huestes celestes. Y nos damos cuenta que en Primera de Timoteo, dice, vamos a Primera de Timoteo, dice la palabra de Dios. Va a ser un tema rápido, dice la Escritura. Primera de Timoteo, vamos viendo aquí, Primera de Timoteo 4:11. Entonces empieza a advertirle a Timoteo de que tuviera control de sus acciones, de que participara en la sana doctrina, de que se cuidara de los falsos profetas, de los falsos ministros que entraban a las iglesias con diferente doctrina, con un evangelio diferente, negando la deidad de Cristo, negando la resurrección de Cristo. Entonces, que se cuidara de todas esas personas y sobre todo de él mismo, para que no cayera en esas trampas, para que no sea seducido y arrastrado por las artimañas del enemigo, usando a esos falsos ministros de Dios. Porque esas personas se disfrazan con apariencia de piedad, pero en realidad tienen sus malas intenciones y buscan un provecho material en las cosas de Dios. Buscan engañar aún a los escogidos, dice la Escritura. Entonces en 1 Timoteo 4:11 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Fíjate, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, o sea, en tu forma de hablar, o sea, en tu lenguaje verbal, en tu lenguaje corporal, en tu conducta. O sea, ten cuidado y sé ejemplo de cómo hablas, de cómo te conduces, de tus reacciones. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor. O sea, que de esa manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, en espíritu, fe y pureza. Nos damos cuenta que la pureza aquí se refiere a que lleve una vida consagrada a Dios, una vida en santidad. Y a veces nos cuesta. Vivir en santidad no significa que vas a ser intachable, que ya no vas a cometer ningún pecado. No, se refiere a que vas a hacer todo lo posible para no practicar el pecado, para apartarte de las cosas que te alejan de Dios, para consagrarte más a Dios. Eso es una vida en santidad. Dejar las cosas de este mundo y consagrarte a Dios. Y si cometes un pecado, ya no lo vuelvas a cometer nuevamente, para que no se convierta en algo que estás practicando, sino si pecaste en algún área o algún área no le entregaste a Dios y caíste, pídele perdón a Dios, pero no practiques el pecado, no vuelvas a cometer ese mismo pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes conciencia de ese error y no lo vuelvas a repetir. Lleva una vida en santidad, y dice que seas ejemplo en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tú aprovechando dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
A veces queremos agregarle a la palabra de Dios pensamientos de nosotros y no debe de ser así. Debemos de predicar la palabra. Claro, hay un pasaje dice que adornes la palabra, pero no a modo que, 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 es- que sustituyas al protagonista. El protagonista es Jesucristo. El protagonista de toda la escritura es Jesucristo, que Él vino al mundo y que Él vino para salvarnos. Dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo es el nuevo pacto, Jesucristo es el cordero inmolado, Jesucristo es el cordero sin mancha, Jesucristo es ese sacrificio que iba a expiar los pecados de este mundo, Jesucristo es nuestro intermediario, Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre, y Jesucristo el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos que entender que el protagonista de la fe es Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, y en Él debemos de tener puesto nuestra mirada y nuestra fe. Y de esta forma dice y le advierte que se cuide de sí mismo. ¿Por qué? Porque a veces estás débil en la fe y caes en las trampas o artimañas del enemigo. Te comentaba en los mensajes anteriores que tenemos un adversario y que él vino, dice, y la palabra lo llama como ladrón a nuestro adversario, que él vino para hurtar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo. Entonces, cuando se manifiesta el enemigo, Jesucristo deshace con otra palabra y nos damos cuenta que así es la escritura. Nos tenemos que hacer y ceñir de la palabra para que cuando venga el día malo podamos resistir al diablo sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, y el diablo va a huir de vosotros. Y dice la palabra de Dios que no debemos de hacer nada por contienda o por vanagloria. Una vez que tú entiendes que debes de tener control de tus acciones, de lo que hablas, de lo que piensas, dar fruto en la obra, estar prosperando en la obra, no quedándote estancado sin participar en la obra de Dios, sino que Dios nos llamó a dar fruto. Y así como la parábola de los talentos, no seas como el que se le dio uno y lo escondió, sino que debes de multiplicar tu talento, multiplicar o triplicar lo que Dios ponga en tus manos, y todo lo que venga en tus manos para hacer, dice la palabra de Dios, que lo hagas para la honra y gloria de Dios, como si fuera para el Señor, con todo tu corazón, como si fuera para Dios. Con acción de gracias también dice la palabra de Dios. Entonces, date cuenta que Dios nos llamó a servirle, Dios nos llamó a dar fruto, no para que guardemos el talento que Dios nos dio. Por eso le dice aquí, no descuides el don que hay en ti. Dios nos dio dones y talentos, no son para que los guardemos. Por eso Dios dice que debemos de dar fruto, porque Él nos mandó en su gran comisión a ir y predicar este evangelio a toda nación, a todo linaje, a todo pueblo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que recibieran a Cristo como su Salvador. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que tengan la vida eterna, al igual como nosotros la tenemos. No hay que ser egoístas con la salvación, hay que compartir la salvación, las buenas nuevas de salvación. Y estas son las buenas noticias, que a pesar de que este mundo está perdido, a pesar de que este mundo está condenado, para eso vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida y vida eterna. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo lo dijo, venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, que yo lo haré descansar. He aquí que estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón. Si oyeres mi voz y abrieres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Y Dios nos da una ciudadanía nueva y nos llama y nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Si tú le recibes en este día, Dios te va a dar la potestad y una nueva identidad. Al decir potestad es que te está dando una nueva identidad de ser hecho hijo de Dios. Cuando antes nadie daba nada por ti, cuando no tenías identidad, Dios te da una nueva identidad y te da una ciudadanía nueva que es allá en los cielos. Pero tienes que aceptar que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y que Dios el Padre le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que no debemos de, todo lo que hagamos para el Señor, lo tenemos que hacer con el corazón, como si fuera para Dios. Que no hagamos nada por contienda y vanagloria, dice la palabra de Dios en Filipenses. Cuando nosotros ya entendemos que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, y a veces se nos complica también amar a nuestro prójimo por nuestro pasado, por el daño que nos haya hecho, pero debemos de perdonar a nuestro prójimo, debemos de perdonar, y tal vez el perdón él lo reciba como una burla. Hay que darle tiempo para que Dios traiga sanidad también a nuestros enemigos, para que cuando nos acerquemos y les pidamos perdón, reciban el perdón con entendimiento y madurez y con compromiso, porque hay veces que no es el momento y rechazan tu perdón. Tú los perdonaste, pero en su momento ellos también van a sanar y van a recapacitar. Hay personas que no te quieren ver ni en persona, pero si tienes la oportunidad de escribirle por mensaje o hacerle una llamada a alguien que te causó un daño o que tú le causaste daño, pídele perdón, perdónense. Es de Dios perdonarnos. Y en esto nos vemos que somos nacidos de Dios, que somos hijos de Dios, en el perdonar y amar a nuestros enemigos, en amar a aquellos que nos causaron un mal. Tenemos que perdonar. Dice Filipenses 2:3, dice la palabra de Dios. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. De esto se refería el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo que se cuidara de él mismo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos algo para el Señor y lo hacemos como para tener vanagloria, para tener fama, para tener un reconocimiento, para recibir un honor. Y no, a veces nos entra altivez, orgullo y nos creemos superiores a los demás por tener más dones, más ministerios y vemos que Dios nos usa en tantos ministerios y no debe de haber en nosotros esa jactancia, ese orgullo sobre los hermanos. Recordemos que le preguntaron al Señor Jesucristo que quién era mayor y Jesucristo le dijo que el mayor tendría que ser el menor y que el mayor debería de convertirse en siervo de todos, en servidor de todos. Entonces te das cuenta que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, pero el que mucho se le da debe de ser servidor de todos, con humildad ejerciendo el don y el ministerio de Dios. No porque seas pastor, no porque Dios te haya llamado a muchos ministerios y tengas muchísimas iglesias y las estés administrando, ya te creas superior a los demás. ¿Sabes cómo te ve Dios? Como polvo, como nada. Porque eso somos polvo. Dice Eclesiastés, dice Salomón en Eclesiastés que todo es vanidad. Que todo es vanidad y es aflicción de espíritu. ¿Qué somos nosotros con el maestro en comparación? Nada. ¿Acaso le dirá el vaso de honra al que lo está formando a su Señor? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me has dado esta forma? ¿Acaso rezongaremos por las pruebas que nos vienen a nuestra vida para forjar nuestro carácter y rebelarnos contra nuestro Creador? No somos nada. Nuestro Creador es omnisciente, omnipotente, eterno, y nos damos cuenta que está en todos lados, que todo lo sabe, que
tiene el dominio y el control de todo, que es un Dios creador y cuando a Él le plazca, hace y deshace lo que Él quiera, porque dice la palabra de Dios que Él llama las cosas que no son como si fuesen y Él da vida a lo muerto. Entonces no somos nada comparados al Creador. Somos sus hijos, claro, al recibirle por la potestad que nos da y la nueva identidad. Y somos nuevas criaturas y nos da su salvación. Pero no por eso tenemos que creernos más que los del mundo, más que los que no conocen del Evangelio. Y a veces nos vestimos de traje y vemos a las personas de la calle, a aquellos que tienen necesidad o están padeciendo o que no les ha resplandecido la luz del Evangelio y los vemos como de arriba para abajo, como si fuéramos mayores o superiores a ellos. No, no debe de ser así. Debemos de tener también compasión de ellos y mostrarles las buenas nuevas de salvación. Mostrarles el Evangelio, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo restaura, que Cristo les da una nueva identidad, que Cristo les da una nueva vida, que los hace nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. Debemos de compadecernos por las almas, dejar de un lado las apariencias superficiales, las posesiones económicas o materiales, de quién tiene más, de quién apantalla con el mejor carro, con el mejor traje. No, no se trata de eso. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Claro que Dios nos quiere que andemos en un carro bien, que estemos bien vestidos, pero de eso no se trata el Evangelio, porque en eso piensan las cosas de las personas de este mundo, en el que van a vestir, en el que van a comer, en el que van a calzar, dónde van a vivir, qué carro van a tener, qué celular van a traer. En eso piensan las personas de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de allá arriba. Debemos de pensar las cosas espirituales y no las materiales. Por eso le decía Pablo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. A veces caemos en errores doctrinales y hacemos de la doctrina lo que nosotros creemos y a lo que nosotros nos parece. Y moldeamos transgiversando los versículos y sacamos versículos fuera de contexto y empezamos a hacer una ensalada de la doctrina y pensamos que ahora es por obras, cuando la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por el carro que traes, no es por las tantísimas iglesias que estás administrando, no es por todas las almas que has salvado, no es por tu traje que traes puesto, no es por todo el conocimiento que tú te sabes de la palabra de Dios y que nada aplicas en tu vida. Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuídate de ti mismo, que no te entre la vanidad y la arrogancia, así como esa luz brillante de Lucifer que brillaba como un querubín protector y le entró la arrogancia. Y ahí es donde se originó el pecado. El pecado no se originó en el huerto del Edén. El pecado entró a la humanidad en el huerto del Edén por medio de Adán y Eva. El pecado se originó con Lucifer en los cielos y le entró la arrogancia y a veces pensamos, Dios me está usando, tenemos dones y empezamos a hinchar nuestro pecho y nos creemos superiores a los demás. Tengo talentos, tengo dones y aquí y allá y los multiplicamos. Algo sí estamos haciendo bueno, los multiplicamos. Pero los estamos multiplicando poniendo a qué primero, nuestros intereses personales o poniendo a Dios primero, para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Asegúrate que al Dios que estás buscando y que estás sirviendo es el Dios de la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Asegúrate de eso y no es el Dios de tu propio vientre, de tus propias emociones, de tus propios intereses y el Dios de este mundo, que el Dios de este siglo y de este mundo es Satanás. Que el Señor lo reprenda. El Dios
de este mundo, de estas riquezas, de lo material, de todo lo que hay en este mundo, es Satanás. Asegúrate que al Dios que sirves, al Dios que alabas, al Dios que le has entregado tu vida y al que pones como primera persona en todo, sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Señor Jesucristo y su Padre que está en los cielos. Que hoy opera en nosotros el Espíritu Santo, y no es una fuerza, no es un poder, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No tengas dudas de esto, porque cada uno es un ser diferente, pero son uno, solo los tres. El Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro. No es una creencia politeísta de que son tres dioses, no. Los tres son solo un Dios. Son uno en esencia y en sustancia. Porque el Padre está sentado en el trono y el Hijo a su diestra y el Espíritu Santo está operando ahora en nosotros como consolador para guiarnos hacia toda verdad, hacia toda justicia, para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos cosas ocultas que nadie ha visto, para enseñarnos y instruirnos en los caminos de Dios, el Espíritu Santo. Y hay algo que tenemos que tener cuidado del Espíritu Santo, es la blasfemia, no burlarnos del Espíritu Santo, no tomar en juego las cosas del Espíritu, porque se convierten en blasfemia, y la blasfemia contra el Espíritu es un pecado que no se perdona. Y con esto llegamos al entendimiento que nos debemos de cuidar de nosotros mismos. ¿En qué? En la conducta, en nuestras palabras, en que estemos dando fruto del Espíritu Santo, poniendo por obra la palabra, dando fruto, que las obras sean por fe y la fe por obras. Y nos damos cuenta que Pablo decía, ¿por qué le enfatizaba de que se cuidara de sí mismo? Porque uno mismo tiene control o debe de tener control de sus propias acciones, de su libre albedrío. No permitir que el enemigo nos disuada, que el enemigo entre a nuestra vida y destruya nuestra vida. Nuestra relación de Dios debemos de cuidarla. No es un juego, es un compromiso diario. Y dice la palabra de Dios aquí mismo en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, con humildad. Eso debe de haber en nosotros, humildad. Y de esa forma nos debemos de acercar a Dios con un corazón contrito y humillado. Todo lo que hagamos hay que hacerlo con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. A veces no queremos hacer cosas sencillas. Creemos que por ya tener tantos cargos tenemos que hacer las cosas complicadas o las cosas fáciles. Entonces a las cosas que son como de limpieza, de barrer, de trapear, de limpiar, de evangelizar, de acomodar, ya no lo queremos hacer. Nos entra arrogancia. No, hay que bajarnos hasta el nivel más bajo y dice la palabra de Dios que el mayor tiene que ser el servidor de todos. ¿Dónde estamos cumpliendo en eso? En la humildad. Tenemos que ser humildes. Jesucristo lo hacía. Jesucristo lavaba los pies de los apóstoles. Jesucristo repartía el pan con los apóstoles. Jesucristo repartía el vino. Jesucristo alimentaba a las multitudes. Jesucristo sanaba, iba con los enfermos. Entonces tú, pastor o ministro, ¿por qué no vas y impones manos y oras por los enfermos? O vas con las ancianas o ancianos que están padeciendo, o las familias que están padeciendo problemas. ¿Por qué no haces visitación en sus casas, ministro de Dios? Seas apóstol, profeta, seas pastor, seas maestro o evangelista, tienes que cumplir el ministerio. No tienes que pasar por largo todas estas cosas. Y cuando vayas, ve con una actitud de humildad, no por contienda o por vanagloria, por recibir un mérito, un reconocimiento. No, con humildad. Vengo para ver qué ocupaban.
vengo para orar por ustedes, porque me preocupa la obra de Dios y yo vengo a ver qué puedo, en qué sí puedo apoyar. Acércate así, con buen entendimiento, con buen corazón. Dice la palabra de Dios, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, por ver qué le sacas de provecho. Ay, voy a ir y voy a orar por el enfermito para ver si me diezma la semana que viene. No, no hagas eso. Gloria a Dios, si Dios pone en ellos sembrar en la obra. Y todas las necesidades que estés pasando en la obra, claro que debe de haber un momento donde expongas la causa y expongas todas las necesidades de la obra de Dios y que cada uno que dé como Dios propuso en sus corazones. Si propuso dar el diezmo en los hermanos, gloria a Dios, pero que tu mirada no esté en la economía. Confía en Dios, porque el justo por fe vivirá. Dios pondrá en ti la forma en la que debes de exponer las necesidades de la obra de Dios en la congregación, y va a haber gente que te va a apoyar porque te están viendo que estás perseverando en la obra y que no tomas como primera persona las necesidades, sino que todo se lo pones en las manos de Dios y que expones las causas en la congregación, y Dios va a tocar los corazones de las personas. Dios va a proveer. Dios provee. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que pedir, pero no tenemos que pedir dudando, sino con fe. Que cuando nos acerquemos a Dios creamos que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gloria a Dios. Con esto entendemos de que de esta forma debemos de acercarnos para servir con humildad, con un corazón contrito, humillado, con humildad, con amor, con buena conducta, de forma voluntaria, no obligada, con el corazón, como si fuera para Dios. Gracias a Dios damos por su mensaje. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, entendemos, Señor, tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Entendemos que hay cosas que no podemos controlar, Señor, pero pon dominio propio para que controlemos todo lo que podamos controlar en nuestro ser, que sean nuestras emociones, nuestros deseos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Padre, todas nuestras obras, Señor, que sean obras en el Señor y que cada una dé fruto al 100 por 1, Señor. En este momento entendemos, Señor, que tú tienes un plan perfecto, Señor, para nosotros. Tú tienes un propósito, Señor. Y el propósito es servirte, Señor, y que todos te conozcan, Padre. Que llevemos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, Señor. Y que seamos usados para hacer ese reflejo de luz, Señor. Porque somos luz en medio de esta oscuridad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Aviva el fuego en nuestros corazones, Padre. Te pido perdón si te he fallado, Señor Jesucristo. Te pido perdón, Padre, si me he desviado de la verdad. Hoy reconozco mi camino, reconozco mi pecado, Señor. Reconozco que muchas veces te he fallado y me he apartado de ti. Reconozco mi pecado, Señor. Perdóname, Padre. También reconozco que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y que el Padre le resucitó al tercer día para darme vida y vida eterna. Reconozco que nuestro Señor Jesucristo me redimió y anuló toda acta de decretos que me era contraria en la cruz del Calvario, y anuló toda condenación en la cruz del Calvario, y exhibió a todo principado, a toda potestad en la cruz, y me dio vida y vida eterna. En esta hora, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a llevar una vida en santidad. Te entrego todo lo que soy. Te entrego todos mis sueños, todos mis pensamientos. Ayúdame a tener control de mis emociones, de mis ideas, de mis proyectos, de todo lo que me venga, Señor, para hacer
hacerlo de corazón, como si fuera para ti, Señor, para que seas tú glorificado en cada acción, Señor, que yo haga. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, fortaleza, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo nuevamente, Señor. Dame amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, Señor. Y ayúdame a estar firme, Señor, para que cuando venga el día malo, Señor, pueda resistir a la prueba, Señor. Y mi fe sea hallada en gloria y alabanza, Señor, y poder llegar a esa estatura del varón perfecto, Señor. Te doy gracias, Padre. Perfeccióname en la obra, Señor. Perfecciona mi fe. Moldea mi carácter a tu imagen y semejanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y con esto terminamos esta serie de ayuno y de oración en este tema. Recuerda que cuídate de ti mismo, de todo lo que venga ante ti, sean cosas materiales, sean cosas del Señor. Discierne los espíritus si son de Dios, discierne lo que discernir es identificar y estar prevenido para todo lo que venga. Puedas identificar de quién viene, si viene de Dios o viene del enemigo. Resista la prueba. Recuerda que nuestra fe va a ser probada como por fuego, y dice la palabra de Dios, para que sea hallada en alabanza. Así como el oro se prueba en fuego y se quitan las impurezas, así va a ser nuestra fe, va a ser probada como si fuera en un horno de fuego, para que Dios quite todas esas impurezas y pueda ser como un oro brillante, así nuestra fe sin impurezas. Y ese es el camino de santidad que Dios quiere que llevemos. No es que ya hayamos terminado la carrera, sino que proseguimos a la meta, a llegar a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Esa estatura es nuestro Señor Jesucristo, que esa estatura la vamos cumpliendo cada día, cada quien según su fe y según lo que podamos en el crecimiento del Evangelio en esta vida. Dios te ama tanto y quiere que sigas perseverando. Y con esto pues te dejo con este conocimiento que yo te he compartido, y espero que sigas en la obra, no te desanimes, aliéntate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.